Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 y 18, que es el texto que vamos a ver hoy. Si lo tienen, si ya lo encontraron, les voy a pedir que se pongan de pie para que se despierten un poquito. Porque yo sé que después de comer y a esta hora de la tarde, un domingo, después de una semana larga de trabajo, todos estamos con la siesta española, la digestión y eso. Entonces eso nos despierta un poquito y así me acompañan en la lectura. Y ahora sí, a partir de ahora vamos a iniciar. Timoteo capítulo 5, verso 17 y 18, leemos la palabra del Señor. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Oremos, hermanos, para poder encomendarnos al Señor. Padre amado, Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo donde hemos podido, Señor, alabarte, adorarte por medio de canciones bíblicas que exaltan tu nombre, que exaltan, Señor, tus atributos, que no vienen a exaltar o a querer llenar el corazón de los hombres, sino más bien reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que nosotros somos, Señor, hombres pequeños, débiles, Señor, frente a un Dios grande y todopoderoso. Y también, Señor, en estos momentos venimos para disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos, para escuchar tu palabra, para aprender de ti lo que tú tienes para con nosotros, Señor, para con tu iglesia. Señor, ninguno, bendito Dios, puede pararse detrás de un púlpito y decir: yo lo sé todo, yo lo conozco todo, yo soy perfecto, yo soy digno. Señor, Padre del cielo, sabemos que el único perfecto, el único santo, el único que merece todo honor y toda gloria es nuestro Señor Jesús, el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo, el que sufrió a esa cruz para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, el que recibió el castigo, la ira de Dios, el furor del cáliz de Dios fue derramado sobre la vida de Cristo, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser limpios de toda maldad, de toda iniquidad. Y ahora, Señor, venimos ante ti para glorificarte, para exaltarte, para rendirte honor y gloria, bendito Dios, y pedirte que puedas hablar en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que me des sabiduría, que me des gracia para con mis hermanos, para poder predicar tu palabra, para que pueda llegar a los corazones, para que tú puedas hablar a las vidas, oh Dios. Padre del cielo, bendice este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias. La preciosa carta de Timoteo, hermanos, es una carta que habla a la iglesia de manera general en todos sus campos, en todas sus áreas. Es una carta llena de instrucciones para la iglesia y llevamos ya varios meses nuevamente estudiando la carta de Timoteo. No es la primera vez que la estudiamos. La estudiamos cuando iniciamos esta iglesia, hace ya más de 7 años, cuando comenzamos, y volver a esta carta nos ha como recordado esos principios que tiene que tener una iglesia bíblica, una iglesia sólida, una iglesia en la cual está fundamentada no en pensamientos, en denominaciones, en ideas de los hombres, sino en qué dice la palabra de Dios sobre su iglesia y cómo debe
establecerse su iglesia, cómo debe llevarse a cabo esa iglesia. Y quiero recordarles, hermanos, ciertos puntos que ya hemos visto para refrescarnos un poco nuestra mente y para que podamos meternos dentro del contexto que ya llevamos varios meses viendo, pero sé que hemos tenido un tiempo de interrupción, donde hemos tenido hermanos que nos han visitado, donde hemos tenido nuestro retiro anual de la iglesia, donde hemos tenido hermanos que han traído conferencias sobre respuestas en Génesis, que fue una bendición, como también el pastor Waldron, etcétera, que nos vino a traer, el pastor Jorge también que ha estado con nosotros. Entonces, seguramente entre ustedes ya dicen, bueno, si necesitamos como engancharnos nuevamente en el tren, coger el vagón y poder ahora seguir lo que vamos a comentarnos ahora. Hemos visto hasta este momento, desde el primer capítulo, advertencias contra las falsas doctrinas, advertencias que la iglesia tenía que poner cuidado sobre eso. Hemos visto también el ministerio de Pablo, cómo Dios llama a este hombre a servir, a plantar iglesias y a llevar a cabo ese servicio. Hemos visto estas instrucciones claras sobre la oración, cómo debe llevarse a cabo la oración congregacional dentro de la iglesia. Y hay una énfasis clara en que los hombres tienen que ponerse de pie y orar en medio de la congregación. ¿Recuerdan eso? También hay una explicación sobre las funciones de la mujer dentro de la congregación. Cómo deben manejarse las mujeres, cómo deben vestirse, cómo debe lucir una mujer piadosa o cristiana dentro de la iglesia. Hemos visto los requisitos del obispado, hemos visto cómo es de importante que aquellos que presentan la iglesia o que representan la iglesia deben cumplir con ciertas exigencias y requisitos que Dios mismo ha puesto allí para su iglesia. No son requisitos que son puestos por un grupo de hombres o, como decía hace poco, por una denominación, sino que claramente el texto dice estos hombres tienen que tener estas características. Y también hemos visto los requisitos de los diáconos, que son casi similares a aquellos que son pastores o al obispado, aquellos que son llamados a servir dentro de la iglesia. Hemos visto el misterio de la piedad, hemos visto también los falsos maestros, cómo se levantan dentro de la congregación misma. Hemos visto también el buen misterio o el buen ministro del Señor que debe cumplir con sus deberes. Y hemos visto hasta hace poco también detalles sobre cómo tratar con los miembros de la iglesia. ¿Recuerdan esa enseñanza de que tenemos cómo tratar con el hermano anciano, cómo tratar con la hermana anciana, cómo tratar con el joven, con la jovencita dentro de la iglesia? Y si se dan cuenta, estamos abarcando todos los funcionamientos de la iglesia. Estamos hablando de todo lo que concierne la iglesia. Y el domingo pasado, el pastor Luis nos trajo justamente una enseñanza preciosa sobre las viudas, ¿recuerdan? Un tema también que debe ser hablado y enseñado en medio de las iglesias. Pero son temas que por lo general no se hablan dentro de las iglesias. Hoy en día se habla de muchas cosas, pero nos olvidamos de hablar de lo que realmente el consejo de Dios tiene para su iglesia. Hermanos, hablar del tema que voy a hablar hoy en día, no es tarea fácil para un pastor. Para aquellos que toman notas, tal vez lo han visto en el afiche, en medio de los anuncios, el título de este sermón es La responsabilidad de la iglesia con sus pastores. La responsabilidad de la iglesia con sus pastores. Y para un pastor, predicar sobre este tema no es tarea fácil. No es tarea fácil porque es un tema delicado, es un tema que muy poco se habla dentro de la iglesia, muy poco se predica sobre esto en medio
de la iglesia. Hermanos, quisiera recordarles un poco lo que son las responsabilidades de un pastor. Un pastor dentro de la iglesia tiene la tarea la más importante, que es de enseñar la palabra de Dios. Segundo, él tiene que ser fiel al texto, tiene que ser fiel a lo que la palabra de Dios está exponiendo, escrita allí. No añadir, no quitar, no darle una interpretación errónea a lo que el texto está diciendo. Para eso se necesita un estudio profundo de ella y tomar en cuenta todo su contexto para poder entenderla. En tercer lugar, el pastor debe velar en oración por la iglesia. El pastor debe estar orando por cada uno de esos miembros que hacen parte de su iglesia. Él debe cuidar de las ovejas. Muchas ovejas a veces acuden al pastor porque están en necesidad, porque están en conflicto, porque tienen problemas, porque hay necesidades en medio de los hogares. El pastor tiene que ir y atender a aquellas ovejas. El pastor también tiene que enseñarles, tiene que corregirlas, tiene que consolarlas también. Hay una parte preciosa que hace parte de la responsabilidad del pastor de aconsejarlas, de exhortarlas, de llorar cuando ellas lloran, de reír con las que ríen. Y también hay partes preciosas como los momentos de bautizo. Los pastores bautizan. Los pastores acompañan en ceremonias de matrimonio donde van a casar a los esposos, y también llegarán momentos de tristeza cuando también tendrán que acompañar a sus ovejas a partir con el Señor y donde tienen que estar presentes. Hemos así rápidamente, en grandes líneas, hemos visto, hermanos, la tarea o la responsabilidad del pastor, que son varias, pero sin entrar en los detalles de manera profunda sobre lo que realmente embarca la responsabilidad del pastor dentro de la iglesia. Pero ahora quiero que podamos ver juntos como iglesia la responsabilidad de la iglesia. Hemos introducido, haciendo un resumen breve de lo que ya hemos visto en Timoteo, y también hemos introducido de esta manera hablando sobre la responsabilidad en grandes líneas de lo que el pastor tiene que llevar a cabo dentro de la iglesia. Pero la iglesia muchas veces se olvida que tiene ella una gran responsabilidad. La iglesia tiene una gran responsabilidad para con aquellos que sirven y sobre todo, como dice el texto, aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza de la Escritura. El rol del pastor entonces no es un rol fácil, no es un rol que todo el mundo puede desarrollarlo, es un llamado especial de Dios, es una carga que Dios deposita en el corazón del hombre, es una responsabilidad enorme que Dios pone sobre él, de tal manera que él no puede luchar contra esa responsabilidad. Él no puede luchar contra ese Dios que lo ha llamado a servir para su iglesia. Y yo quiero que podamos ver hoy dos puntos que nos van a hablar sobre la responsabilidad de la iglesia y cómo la iglesia tiene que ver a sus pastores. El primer punto será dignos de doble honor, dignos de doble honor. Y mi segundo punto será, digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Entremos entonces en materia, en capítulo 5, verso 17. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ya hemos, hermanos, hablado y enseñado sobre los ancianos, porque el libro de Timoteo nos ha permitido enseñar y poder tener un claro entendimiento
sobre lo que dice el texto, los ancianos o los obispos, quienes son los que Dios ha llamado para que su iglesia pueda ser instruida, guiada. Y no voy a meterme tanto en ese tema porque creo que está claramente entendido dentro de la iglesia que Dios llama a hombres a servir a su iglesia como pastores. La palabra obispo o presbiterio hace referencia claramente a hombres en el sentido masculino, literal del texto, en el texto original, llamando a hombres a servir dentro del pastorado. Llama a hombres a que puedan ser capacitados para que puedan gobernar la iglesia. Y vemos cómo a lo largo también de la historia de la iglesia y de la iglesia primitiva, desde Hechos de los Apóstoles y después a través de las cartas paulinas, cómo justamente Pablo va de lugar en lugar, de nación en nación, estableciendo a hombres para que puedan establecer las iglesias en diferentes lugares. Y aquí la carta de Timoteo justamente no es la excepción. Sabemos que esta carta está dirigida a Timoteo, pero también al mismo tiempo está dirigida a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Timoteo está allá en Éfeso para poder instruir a un pueblo, para poder guiar a una iglesia. Entonces, con la autoridad apostólica que él había recibido de parte de Pablo, tenemos a un Timoteo allí estableciendo la iglesia y poniendo estas instrucciones que él ha recibido en marcha dentro de la iglesia. Y ahora nos toca a nosotros, después de 2000 años, ponerla en marcha en medio de la iglesia. El versículo 17 dice que los ancianos que gobiernen bien sean considerados de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. La parte clave de este versículo o la porción importante es donde dice dignos de doble honor. Dignos de doble honor. ¿Qué quiere decirnos Pablo al utilizar esas palabras doble honor? Saben que estas palabras muchas veces han sido mal interpretadas a lo largo de la historia. Nosotros, en nuestro contexto, entendemos la palabra honor como un respeto. Entendemos la palabra honor como un respeto especial, un respeto que sale de lo común que se le tiene que dar a una persona. Para darles un ejemplo, si viniera en estos momentos el presidente de la República aquí, Monsieur Macron, que ustedes conocen, estoy seguro que todos nos pondríamos de pie y haríamos la cola en esa puerta para poder saludarlo de una manera muy cordial. Y le diríamos, señor presidente, bienvenido, gusto tenerlo por aquí. Y estaríamos tirando el brazo allí, esperando, por favor, una foto, por favor, señor presidente. Sí, tome asiento. Y todos correrían para poder darle el mejor lugar, para traerle tal vez un vaso de agua o un café. Hubiera un trato especial y diferente con esa persona porque tiene una posición, un título que lo hace tal vez diferente de los otros mortales como nosotros. Pero en verdad no lo es. Es un hombre común como todos nosotros, con la diferencia que tiene una función dentro de la sociedad. Si vendría un rey o vendría una celebridad, haríamos lo mismo, tendríamos la misma actitud, porque entendemos la palabra honor como un recibimiento especial, un trato especial, y el sentido original de aquí, de esta palabra, es mucho más profundo que eso. Y tiene un doble sentido. Las ovejas deben entender que el trato, o más bien, disculpen, la intencionalidad de Pablo aquí es de que la iglesia entienda que aquellos que Dios ha llamado al pastorado y a servir dentro de la iglesia deben recibir de sus ovejas un respeto, un cuidado, un trato especial. Ahora, no quiero que me malinterpreten.
No estamos hablando de ese trato especial como lo hay, entre comillas, en algunos lugares, donde el pastor tiene que entrar por la puerta de atrás, a escondidas, que nadie lo vea, como una celebridad, con un tapete rojo, que cuando él llega hay alguien que lo está esperando para que estacione su coche, porque él no es capaz de hacerlo. Y hay otro hermano esperando para que pueda recoger su maleta o su maletín, porque él no es capaz de llevarlo. No estamos hablando de ese trato como lo hay en algunos lugares, en algunas iglesias, y no me voy a detener de hablar de eso porque es completamente antibíblico. Lo que estamos hablando es de que la iglesia debe reconocer a sus pastores con ese trato y ese respeto que se deben. ¿Por qué? Porque son superior a ellos, porque tienen algo de diferente de ellos. La respuesta es sencilla, pero a la vez profunda. El respeto por el cual de la iglesia tiene que tener hacia sus pastores es porque ellos velan por las almas de sus ovejas. Porque el trabajo que ellos están haciendo es un trabajo por la eternidad de las vidas de sus ovejas. El pastor está trabajando de una manera que ustedes no lo ven tal vez en estos momentos, pero nosotros los vemos cada vez que nos paramos detrás de este púlpito y hacemos nuestro mejor esfuerzo a poder expresarlo con nuestras palabras y con nuestras limitaciones, lo que Dios quiere transmitir a su iglesia y lo que Dios quiere decir a cada corazón para que puedan ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Y cada vez que un hombre se para aquí detrás de este púlpito y predica la palabra fielmente, su tarea es transformar sus vidas, transformar las vidas de las ovejas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eternidad de ustedes. Estamos hablando de algo que está en juego, es de que se pueden perder por la eternidad o pueden ser salvos por la eternidad. Hermanos, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Le rendimos más honor o más respeto a un doctor que se ocupa de tu cuerpo, que es mortal, que es limitado. Cuando llegas a un cabinet, dices, bonjour docteur, merci de me recevoir. Yo sé que ustedes hablan francés, son franceses ya. O a veces van con un traductor. Pero hermanos, le rendimos más respeto y pleitesía a ciertos hombres, a jefes, a personas, a las cuales no están tratando con nuestras almas. No están tratando con la eternidad de nuestras vidas. No están tratando con algo que, hermanos, de verdad está en juego en esta época en la que vivimos. La iglesia primitiva, hermanos, había claramente entendido la responsabilidad, la carga y la autoridad que Dios había depositado sobre aquellos hombres que Él había llamado. La iglesia primitiva había visto cómo estos hombres que habían sido escogidos por Dios, hombres sencillos, hombres sin ninguna preparación, hombres sin gran conocimiento, pero no los dejó en esa condición. Él se tomó el tiempo de formarlos. Él se tomó el tiempo de prepararlos. Él se tomó el tiempo de tocar sus corazones y de transformar sus vidas. Siempre doy esta referencia, pero es impactante para mí ver a Jesús. Y yo les digo muchas veces, hermanos, síganme en mi locura. Y yo me imagino esas situaciones. Seguramente ya lo han visto en algunas películas hablando de Jesús, sobre la vida de Jesús. Pero para mí es impactante imaginarte a Jesús caminando por las calles de Jerusalén, rodeado de sus discípulos, y se para al frente de un hombre que estaba recuperando los impuestos, estaba impidiendo que su pueblo, que su nación pasara, y el que no pagaba no podía pasar. Y lo mira a los ojos y le dice, ven, sígueme. 2 palabras. 2 palabras y ese hombre fue completamente transformado.
En ese momento ese hombre se paró, abandonó completamente todo lo que él estaba haciendo, dejó todo tirado, no le importó lo que la gente podía pensar de él, no le importó lo que estaba perdiendo, no le importó su situación económica, no le importó sus prejuicios de los hombres o lo que podía hacer. En ese momento lo abandonó todo por completo y comenzó a seguir al maestro. 2 palabras: ven, sígueme. Pues esos hombres con poco conocimiento, esos hombres que no habían hecho grandes escuelas, esos hombres que no eran arquitectos, ingenieros, abogados, pilotos de avión o astronautas, eran hombres pescadores, eran hombres del campo, eran hombres sin gran intelecto. Pero Dios los escogió a ellos y los preparó y los llevó para que su iglesia pudiera ser edificada. Y la primera iglesia vio en ellos ese llamado especial. La primera iglesia vio a esos hombres que cuando ellos predicaban, miles de personas se convertían. ¿Recuerdan el sermón que di justamente sobre los diáconos? ¿Recuerdan a un tal Pedro predicando por primera vez? Y ver que de un momento a otro 5,000 personas escuchando su sermón se convierten. En su segundo sermón 3,000 personas más se convierten. Y tú dices, ¿cómo esa gente en ese momento no pudo ver, percibir? Claro que lo vieron, hermanos. Ellos vieron que esos hombres que en el mundo la sociedad no daba un centavo por ellos, Jesús los había escogido, Jesús los había llamado y ahora los hizo pescadores de hombres. Hermanos, la iglesia primitiva pudo percibir con sus ojos lo que Dios había hecho con esos hombres. Pudo palpar lo que esos hombres cuando hablaban con autoridad delegada por Dios. Ellos tenían un respeto, un reconocimiento por aquellos hombres que habían sido llamados por Cristo para servir a su cuerpo. Reconocían el llamado, reconocían la posición que Dios les había dado como apóstoles y les honraban con respeto y cuidaban de ellos y entendían que su labor principal era la predicación y la enseñanza de la palabra. Ese era su labor principal. ¿Recuerdan Hechos capítulo 6? Cuando la iglesia se levantó, dijo, ¿quién se va a ocupar de las viudas? ¿Quién se va a ocupar de la iglesia? Necesitamos a hombres, no es posible. Y entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Lo que sucedió, hermanos, es que ellos nombraron a 7 hombres para que pudieran servir dentro de la iglesia. Pero la iglesia reconoció el liderazgo, el llamado en ellos y se acercaron a los apóstoles para poder tomar decisiones. Al igual que la iglesia primitiva, la iglesia local debe reconocer la autoridad que Dios ha delegado sobre sus pastores. La responsabilidad, como hemos visto al inicio, la tarea importante y grande que Dios ha delegado a estos hombres que se paran y que se ocupan de la iglesia. Como le hemos nombrado, los pastores se ocupan de enseñar la palabra, de ser fiel a ella, de orar por la iglesia, de cuidar de las ovejas, de enseñarlas, corregirlas, consolarlas, aconsejarlas, exhortarlas muchas veces, llorar con ellas, ríen con ellas, las bautizan, las casan y hasta las entierran. Es una responsabilidad grande. Y cuando se le dice a la iglesia, mira, considera a tus pastores, considera a aquellos que sirven en la predicación y en la enseñanza, nos olvidamos el arduo trabajo que embarca todo esto. Nos olvidamos la responsabilidad tan grande que tenemos. La palabra doble honor viene del griego diples, que significa remuneración o honorarios. O mejor explicado,
con la intención que tiene Pablo es honor y paga. Honor y paga. ¿Escucharon eso? Honor y paga. Matthew Henry, en su comentario, dice, el doble honor no se debe solamente al título que Dios ha otorgado a ciertos hombres, sino al trabajo realizado por aquellos que han sido designados para el oficio del pastorado. ¿Escucharon eso? El doble honor, como dice Matthew Henry, no solamente es un título, no solamente se le da a aquellos que tienen un título, sino a aquellos que trabajan en esto, que realizan ese trabajo y que han sido diseñados o que han sido escogidos para el servicio del pastorado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y 13 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Tesalonicenses dice, hermanos, reconozcan a aquellos que trabajan con diligencia. Y hermanos, yo no quiero abogar por mí en esta tarde. Yo quiero que ustedes puedan verlo y entenderlo con sus propios ojos, entenderlo en su conciencia. Llevamos más de 7 años como iglesia. Y hasta el día de hoy no se ha podido tener a un pastor a tiempo completo dentro de la iglesia. No se ha podido honrar a un pastor, como dice el texto aquí claramente. Honrarlo con ese doble honor. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Por eso que el título de este sermón es la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores. La iglesia está llamada a considerar ese doble honor con aquellos que predican y enseñan. Hermanos, aquí hay hombres, 3 hombres, y pronto habrán 2, que trabajan por sustentar sus vidas, por sustentar sus familias a tiempo completo, que se dedican a la iglesia, que enseñan, que predican, que cuidan de los hermanos y también están predicando y enseñando la palabra de Dios continuamente. Entonces, llegará un momento donde aquellos que están aquí, que se paran todos los domingos y que predican y que enseñan la palabra, hermanos, se quemarán. Estaremos cansados, agotados, porque no podemos abarcarlo todo. Porque el pastor no puede hacer absolutamente todas las funciones de una iglesia. Acuérdense lo que dice Hechos capítulo 6. Dice, no es posible que nosotros dejemos la oración y la enseñanza de la palabra para ocuparnos de las mesas. No porque sea deshonroso hacerlo, sino porque los apóstoles habían entendido de que tenía que la iglesia ocuparse de eso. Tenían que haber hombres llamados con un carácter, con requisitos que pudieran atender a la iglesia y servir a la iglesia en las diferentes áreas que el pastor debe delegar bajo su supervisión. Y por lo tanto, en el otro lado, los pastores deben ocuparse en la oración y en el estudio de la palabra para poder predicarla fielmente. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Si pasamos más tiempo justamente en nuestros trabajos, si pasamos más tiempo preocupados de nuestras familias, del sostén de nuestros hogares, y nos desvelamos y nos agotamos, trasnochándonos sin tener descanso, sin tener reposo para poder predicar la palabra fielmente. La iglesia necesita entender que hay una gran responsabilidad que ella tiene
de poder honrar a sus pastores con ese doble honor. Mi segundo punto es, digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando tú comienzas a escudriñar las Escrituras, comienzas a descubrir y a aprender cosas preciosas que Dios tiene y que Dios ha dejado en su palabra. Es precioso saber, hermanos, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita las Escrituras aquí en este texto. Pablo no está hablando de sí mismo. Pablo no está dando una interpretación personal. Pablo no está diciendo eso es lo que yo pienso, esto es lo que a mí me gustaría, esto es lo que a mí me parece que yo debo decir para que la iglesia ponga esto como un requisito, algo que a mí se me ocurrió. Yo, Pablo, el gran Pablo, he decidido que esto se haga de esta manera. Si ustedes han leído, hermanos, sus Biblias, si ustedes en algún momento han leído toda la Biblia completa, y si no lo han hecho, les invito a que lo hagan, van a notar que aquí, en este pasaje, en este versículo tan pequeño, Pablo está citando primeramente el Antiguo Testamento y una carta o un evangelio, el evangelio de Lucas. Aquí Pablo está tomándose el tiempo de decir, mi respuesta va a ser una respuesta bíblica. Mi respuesta no va a ser una respuesta basada en lo que a mí me parece, en lo que yo creo que tengo que dar como respuesta, sino más bien mi respuesta es una respuesta inspirada por Dios, bíblica, directamente del Señor. Así que les pido que me acompañen, por favor, para que ustedes puedan ver y leer conmigo lo que Pablo está diciendo y que lo que estoy diciendo en estos instantes no se me ocurrió a mí también, sino que en Deuteronomio, en el capítulo 25, en el verso 4, que es uno de los mandamientos que Dios dio, dice allí, no pondrás bozal al buey mientras trilla. ¿Ven ese texto? Deuteronomio, capítulo 25, verso 4. Pablo está nuevamente citando las Escrituras y también para que tengan la seguridad de la segunda parte del salario, dice en Lucas, capítulo 10, verso 7, dice, permanecer entonces en esta casa, comiendo y bebiendo de los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Pablo está citando el Antiguo Testamento y está citando una referencia aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 7. La respuesta que Pablo le da a la iglesia al respecto del doble honor o del salario que tiene que recibir el pastor dentro de la iglesia no se le ocurrió a él. No es una idea personal, es una respuesta bíblica inspirada por el Espíritu Santo y él cita las Escrituras. Si ustedes, hermanos, conocen a Pablo, si ustedes han leído las cartas paulinas, ustedes pueden ver que Pablo es un amante del Antiguo Testamento. Pablo es alguien que conoce en profundidad el Antiguo Testamento. Pablo es alguien que hace una gran conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y continuamente en sus diferentes cartas él está citando el Antiguo Testamento y respondiendo de una manera bíblica para que la iglesia actual en el siglo XXI en el que vivimos pueda escudriñar las palabras, pueda descubrir y que la respuesta que está allí, la solución que le está dando, no es de él, es inspirada por Dios, es bíblica. Pablo hace una comparación entre el buey y el obrero que trabajan, refiriéndose a aquellos pastores que sirven dentro del ministerio.
La Biblia nos dice que es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios no impedir al buey que trilla que él pueda comer mientras él está trillando el trigo. No se lo impidas, dice el texto. No le prohíbas mientras él está trabajando. Pero también dice Lucas, todo obrero es digno de su salario. Todo aquel que está sirviendo para la causa de Cristo, todo aquel que está trabajando arduamente en la predicación y en la enseñanza de la palabra, debe ser considerado de doble honor. Quiero compartir con ustedes otros textos que nos hablan y que nos enseñan sobre esta práctica que la iglesia debe tener. Y de verdad quiero que me acompañen con sus Biblias para que puedan verlo y puedan entenderlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Si ustedes tienen ahí en sus Biblias el título sobre este pasaje, según las Biblias, dice los deberes prácticos de la vida cristiana. Si ustedes tienen la versión de las Américas, dice obligatoriamente eso, dice deberes prácticos de la vida cristiana. Y el verso 12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen al Señor y os instruyen, y que los tengáis, dice, en muy alta estima, con amor, por causa de ¿qué? De su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y ahí vamos a ver también en Gálatas, en el capítulo 6 y en el verso 6. Busquen Gálatas, por favor, capítulo 6, verso 6. Quiero escuchar esas Biblias. Gálatas 6, verso 6. ¿Lo tienen? Amén. Dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Escucharon eso? Lo leo nuevamente. Al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Quién enseña? Aquellos que se dedican ¿qué? A la predicación y a la enseñanza. ¿Y quiénes son los que son enseñados? La iglesia, los miembros de la iglesia. ¿Y cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia? La respuesta está allí. Comparte toda cosa buena con aquel que te enseña la palabra. No dice guarda para ti toda cosa buena, atesórala, métela en un banco, pon en tu granado, llena tu chanchito bien lleno. No dice eso el texto. El texto dice comparte toda cosa buena que el Señor te ha dado con aquellos que enseñan la palabra, con aquellos que con diligencia están predicando la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios claramente nos está enseñando el cuidado que tiene que tener la iglesia para con sus pastores. La iglesia debe reconocer el trabajo diligente que hacen estos hombres para la obra del Señor. La iglesia debe tenerlos en alta estima y hacerlo con amor, dice el texto. Gálatas nos recuerda y nos dice, toda cosa buena que Dios te da, compártela con aquellos que te enseñan la palabra de Dios. Hermanos, no es fácil para un pastor local predicarle a su iglesia local sobre este tema. Es un mensaje que todo pastor desearía que otro pastor se parara aquí y predicara de este tema. Porque ningún pastor de su iglesia local le gusta ponerse aquí y decir, iglesia, recuérdense que tienen responsabilidades con sus pastores.
Iglesia, recuerden que no están cumpliendo con su trabajo y con su responsabilidad. Recuerden que sus pastores necesitan también del cuidado de ustedes. Es necesario, hermanos, que la iglesia comience a proyectarse en qué es lo que vamos a hacer más adelante con nuestros pastores. Es bueno que de la misma iglesia nazca el deseo de decir, tenemos que poner a uno de nuestros pastores a tiempo completo para que sirva dentro de la iglesia. Tenemos que tener fondos para poder ayudar a las misiones y a las plantaciones en otros lugares, como es el caso que vamos a hacer con el pastor Carlos y su familia. ¿Se imaginan lo maravilloso y la bendición que podría ser de enviar a un hombre a otro lugar, a plantar una iglesia con su familia, con otros hermanos, a otro país o a otra ciudad aquí en Francia, pero no enviarlo solo, no enviarlo que se vaya a él solo allí y con su Biblia bajo el brazo y dice, bueno hermano, defiéndete como tú puedas y que Dios te bendiga? ¿Qué diferencia sería que la iglesia diga, somos una iglesia que entiende que debemos plantar iglesias, que debemos predicar el evangelio y que aquellos hombres que son enviados deben de ser acompañados, respaldados por la iglesia, no solamente en sus oraciones, no solamente en el acompañamiento de esa plantación, sino también hasta en la parte económica? Es decir, hermanos, aquí tienes sustento para un año para ti y para tu familia, para que durante ese primer año tú puedas servir a la iglesia, tú puedas comenzar a servir y a buscar nuevos miembros y hacer una membresía y crear una iglesia y que después de ese año tú comiences a sustentarte por la misma iglesia que tú vas a plantar. Porque así funciona la iglesia. Pero vamos a enviar a un hombre a otro lugar y solamente le vamos a dar un abrazo y lo vamos a acompañar con nuestras oraciones. Que el Señor esté hablando a nuestros corazones hoy. Que el Señor tal vez haga recapacitar su iglesia y que este sermón pueda ser escuchado por todos aquellos que están ausentes el día de hoy y que puedan entender la responsabilidad de lo que es servir al Señor. Quiero terminar con dos cosas cortas, no se preocupen. La confesión de fe a la que nosotros adherimos y creemos, no porque ella está por encima de la palabra de Dios, al contrario, ella está simplemente allí para poder traer luz a todas las enseñanzas que nosotros creemos en la palabra. Eso ya lo hemos enseñado. Pero en el capítulo 26 de la confesión de fe, en el párrafo 10 de la confesión de fe, si ustedes lo han leído, ustedes que han estado en la clase conmigo de la confesión de fe y que lo han estudiado conmigo, saben que dice esto. Escuchen, estén atentos. Siendo la obra de los pastores a tardar constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por las almas, como aquellos que han de dar cuenta, es la responsabilidad de la iglesia y a los que en ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido que tiene que recibir un pastor, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según las posibilidades de aquella iglesia, de manera que tengan provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley natural y el mandato expreso de Dios, de nuestro Señor, quien ha ordenado que a los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Hermanos, eso lo dice la palabra de Dios. Y lo que la confesión de fe está diciendo aquí, está nuevamente simplemente sintetizando y trayendo un poco más de luz y recordándole a la iglesia, esta es tu responsabilidad, iglesia amada. Cuidar de tus pastores. No olvidar que ellos tienen que recibir esa provisión adecuada
para que no se puedan enredar en actividades seculares. Y quiero terminar con este precioso pasaje de Corintios. Primera de Corintios, para terminar, pueden abrir sus Biblias. Capítulo 9, verso 6 al verso 14. Lo hemos leído durante la lectura bíblica, pero quiero terminar con este texto que viene a sintetizar todo lo que hemos visto, que viene a resumir, en otras palabras, todo lo que el texto nos quiere enseñar ahora. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 6 dice: ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿Nos dice también la ley de esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Verso 11. Si en vosotros sembramos lo espiritual, o como diría también Gálatas 6, si nosotros les enseñamos a ustedes, si nosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? O si en otros tienen derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no he usado de ese derecho, dice Pablo, sino que sufrimos todo, dice, para no causar estorbo al Evangelio. Verso 13, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Versículo 14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. La respuesta que el Señor le da a la iglesia, y si tal vez en algún momento hubo alguna duda o inquietud, si la iglesia debe sostener a los pastores, aquí está la respuesta. El Señor dice que aquellos que Él ha ordenado y que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. Pero viven del Evangelio aquellos que enseñan y predican diligentemente la palabra del Señor. No aquellos que abusan y se aprovechan de la iglesia. No aquellos que se enriquecen a las espaldas de la iglesia. No aquellos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles que ahora se hacen llamar, o arcángeles o querubines algunos, y que reciben salarios extraordinarios y hacen torcer las Escrituras diciendo que deben recibir un doble honor. Pero el doble honor, como lo acabamos de ver y explicar, habla del respeto y del salario que debe recibir el pastor dentro de su iglesia, y que es una responsabilidad de la iglesia. Así que espero poder haber sido claro en la enseñanza y que el Señor nos ayude como iglesia, hermanos, a poder poner esto en práctica porque lo necesitamos. Amén. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos ayudas a ser fieles a ellas y poder predicar, Señor, lo que tú tienes para con tu iglesia. Tú entiendes la gran necesidad que tiene tu cuerpo, Señor, y tú conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades, todo lo que hay en nosotros. Y en cuanto, Señor, nosotros
Te necesitamos a ti. ¿Cuánto necesitamos de ti? Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para ti y a poder poner en práctica tus consejos, a poner en práctica, Señor, lo que tú, bendito Dios, nos has dejado en tu palabra. Señor, estas son instrucciones que tú dejaste a tu iglesia, son instrucciones que tú dejaste a tu pueblo, Señor, y que hoy lo vemos a la luz de tu palabra, para que podamos, Señor, ser instruidos y guiados por ella. Bendice a tu pueblo. Háblanos, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.